sobre todo esa equidad en la distribución de la riqueza. La universalización de la educación es una cosa que no tiene que estar en el texto de la Constitución, sino que tiene que hacerse real. El hecho de llevar la educación a cada pueblo y a cada rincón, al igual que la justicia. Estamos en un proceso, yo como funcionaria judicial, como jueza, lo puedo visualizar, donde hay proyectos para modernizar la justicia, pero que se quedan en las grandes capitales. Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo en llevar a cada pueblo y a cada lugar de todos los rincones del país un juez, un fiscal y un defensor público. Es decir, todo lo que tiene que ver con acceso a los derechos antes de que surja la violencia es importante para que no exista tierra fértil precisamente para la violencia y la violencia descuidada que finalmente se vuelven odios y en cuestiones que terminan en masacres. Tal vez una de las pocas cosas que los costarricenses podemos aportar es que hay que cuidar la vida social, hay que cuidar la paz social en comunidad y el respeto a los derechos, desde el menor derecho hasta el mayor derecho, para poder que no se engendre este tipo de odios que llevan a estos crímenes de lesa humanidad. Bien, creo que es una pregunta clave y una pregunta muy difícil de responder, especialmente para alguien que viene de otra experiencia, de otra perspectiva, de otro horizonte, ¿no? Como el caso de la Argentina. Yo creo que la respuesta, en primer lugar, depende de qué es lo que consideremos por justicia. Si por justicia consideramos mecanismos estatales de diálogo y de transición que ayuden a un proceso de paz, entonces la respuesta es afirmativa, es decir, es perfectamente compatible, digamos, procesos de paz frente a un conflicto armado presente con estos mecanismos de justicia, que no son otra cosa en definitiva que herramientas auxiliares al proceso de paz. Es decir, en esta primera mirada, estos procesos de justicia se adaptan, se acoplan a el objetivo fundamental que es ganar, obtener y garantizar la paz. Ahora, si por justicia entendemos imputaciones, acusaciones y castigos a los autores de graves crímenes, incluyendo desplazamientos masivos, torturas, detenciones ilegales, asesinatos, yo, la verdad que por lo menos desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la experiencia, digamos, de lo que fue el siglo XX, lo veo incompatible. Es decir, esa otra justicia vindicativa, ¿no? La justicia tradicional, digamos, de llevar a juicio a los responsables, castigarlos a largas penas de prisión, etcétera, etcétera. La historia de Occidente enseña que es una instancia a la cual se llega luego de consolidada la paz. Consolidada la paz, instaurado entonces nuevamente una democracia plena para todos, etcétera. Bueno, llega un momento, luego de cierto tiempo, en el cual se dan las condiciones materiales, culturales y políticas para llevar adelante lo que podemos denominar como el juicio y castigo a responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de genocidio. Bueno, llevando a colación la pregunta anterior y la pregunta que hace usted, Carlos, Venezuela, mi país, decía anteriormente a la pregunta anterior, de que la norma constitucional nuestra, de vigencia del año 1999, prevé, yo considero, y me disculpan los panelistas aquí, pero yo considero que Venezuela tiene la mejor constitución del mundo, sin temor a equivocar. Lo que pasa es que a lo mejor no la hemos puesto en vigencia lo suficiente, pero si nosotros vemos el texto constitucional podemos observar allí que tenemos la igualdad para obtener la paz, tenemos la igualdad
de todos los seres humanos ante la ley. Dice uno de nuestros artículos: todos somos iguales ante la ley, no importa el credo, la raza, la religión, etc. Y tenemos acceso a la justicia de manera expedita, garantizando todo el proceso penal para aplicar el castigo que deba merecer cualquiera de las personas que violenten cualquiera de las normas y que lleguemos a lo que llamamos el genocidio o cualquier delito, cualquier delito. Nosotros tenemos también allí el proceso que es público, acusatorio, donde garantizamos todas las instancias por jueces por separado. Por ejemplo, un proceso se inicia con un juez de control, que es el garantista de la Constitución. Luego, si se consiguen los elementos para presentar la acusación por parte del Ministerio Público, como es el titular de la acción penal, pasaría a la segunda fase del proceso, que sería juicio. Y lógicamente allí se debate en una audiencia oral y pública todos los elementos y todo el acervo probatorio. Y en el caso que llegase a conseguirse responsable penalmente del delito que se le esté imputando, pues se le aplica la sanción, garantizándoles todos los recursos que establece la Constitución y las leyes, y por supuesto después pasar a una tercera fase, que sería el Tribunal de Ejecución de la sentencia. Decía anteriormente también, para estos delitos de genocidio, delitos graves contenidos dentro del Estatuto de Roma, tenemos nosotros allí primero que Venezuela y la Constitución prohíbe rotundamente extraditar a los nacionales, a los venezolanos, pero garantiza, en base a lo que establece el Estatuto de Roma, garantiza que los delitos contenidos en esta norma y que son crímenes que se puedan considerar crímenes internacionales y castigados por la Corte Penal Internacional, nosotros tenemos los mecanismos a través del procedimiento penal a ser castigados tal y cual como lo prevé el mismo Estatuto de Roma. Eso es todo. Esta pregunta es una pregunta muy compleja, y si la vamos a responder en torno a Colombia, se vuelve aún más compleja. Nosotros tenemos un conflicto armado de 50 años, o sea, de generaciones, y ese conflicto armado ha dado lugar a desbordamiento en el accionar de unos y otros grupos, ha dado lugar a que se cometan delitos que bien pudiéramos tipificar o incluirlos como delitos de lesa humanidad, y ha dado lugar a desplazamiento y ha dado lugar a que millones de personas, y no exagero, sean víctimas de ese conflicto. Luego, salir de ese conflicto no es fácil, y de ahí que tenemos que prepararnos. El Estado colombiano ha venido expidiendo leyes para reinserción, leyes para restitución de tierras, leyes para aquellos grupos o individualmente que se quieran someter a la Constitución y a las leyes colombianas, se pueda tener una justicia transicional. Y ya para este proceso de paz en el que nos encontramos, el Congreso de la República, como constituyente derivado, introdujo una enmienda constitucional que la conocemos como el Marco Jurídico para la Paz, y esta enmienda fue revisada en la Corte Constitucional en 2 ocasiones y fue dado su aval.
¿Y qué es lo que tiene el marco jurídico para la paz? Que también hay que decirlo, las FARC no están, digamos, del todo o no están de acuerdo con él, porque hay cierta posibilidad de sanción, pero el marco jurídico para la paz lo que trae es un panorama que iría a ser desarrollado por medio de leyes para garantizar la justicia, la verdad, la reparación a las víctimas, la no repetición, es decir, es un marco referente para una justicia transicional en la que eventualmente algunos líderes o comandantes o dirigentes de los grupos armados, específicamente de las FARC, irían a ser condenados, pero bajo un esquema de justicia transicional de penas alternativas. Es decir, en Colombia en estos momentos hay una discusión académica y de toda índole entre dos valores, si me permiten ustedes el término, y es entre la paz y la justicia. La justicia se tendrá como soporte para la paz, pero ¿cómo hacemos para hallar un panorama que se pueda ver como verdadera justicia y que ello permita llegar a un acuerdo de paz? Por un lado, las víctimas o quienes no están de acuerdo con el proceso de paz dicen: hay que castigar a los líderes de la guerrilla y hay que llevarlos a la cárcel y hay que privarlos de la libertad. Hay que dar un ejemplo de justicia penal desde el punto de vista de la justicia sancionadora meramente, y quienes están a favor de la paz hacen reivindicación para que se encuentren mecanismos alternativos de sanción, pero que en todo caso permita que se llegue a un feliz acuerdo y podamos cesar y podamos acallar las armas. Ana, que es una pregunta muy difícil, pero quería como dejar estas ideas allí en el panorama. Como la pregunta tiene que ver con la relación entre justicia y paz, yo creo que hay que partir de la premisa de que la verdad es presupuesto de la justicia. No puede haber justicia si no se aclaran los hechos y si los perpetradores de un crimen de lesa humanidad o de un genocidio no reconocen su condición de perpetradores y no reconocen en las víctimas su condición de víctimas. Entonces es presupuesto claro tener clara la verdad. Esa verdad será presupuesto de esa justicia. ¿Qué justicia? Hay justicia retributiva y hay justicia restaurativa. La justicia retributiva busca imponer penas, castigos. Por eso existen los instrumentos internacionales para sancionar esos crímenes internacionales. Pero también hay otra justicia paralela, en el buen sentido, legítima, a la justicia retributiva, que es la justicia restaurativa. Restaurar. Uno restaura lo que ama. Yo restauro un cuadro que me lo regaló mi abuelita o mi madre porque me trae el recuerdo de mi madre y porque la veo a ella representada y porque lo amo. Restauramos lo que amamos y hay que amar a las víctimas y hay que repararlas. En síntesis, la justicia implica en el término de verdad, justicia y reparación. Por eso la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y la Universidad Libre hoy llevan por